Aprende y Emprende Podcast. Este podcast es patrocinado por Cargill. Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Aprende y Emprende, y hoy día nos va a acompañar Alexis Solano. ¿Quién es Alexis Solano? Ahora lo vamos a presentar. Él es comunicador de formación y además marketero con una especialidad en marketing. Él es fundador y director de Blueprint Perú. Nos va a contar ahora qué es Blueprint y a qué se dedican justamente dentro de este programa de emprendimientos, en donde estamos llevando información para poder enseñar a las personas que de alguna manera con decisiones muy importantes uno puede aprender y emprender en este país. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gustazo. Para empezar, gracias por la invitación. De hecho, yo pienso que el nombre de por sí me llama un montón porque algo que a mí me encanta hacer es aprender y emprender. O sea, de hecho, mucha de la gente con la que yo me relaciono tiene ese mindset para poder empezar a generar negocios y empresas. Así que por ahí fue como, digamos, como me llamó la atención participar de la entrevista. Un gusto gigante. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, antes de empezar a grabar un poco, hablábamos sobre el perfil de lo que hacen ustedes como consultoría y que estás muy relacionado de alguna manera, digamos, estamos en la misma línea, ¿no? De soporte a empresas y a emprendimientos, ¿no? Tal cual. O sea, mira, nosotros en realidad nacemos con un propósito noble, como siempre digo yo, porque en Latinoamérica durante la pandemia cerraron más de 200.000 negocios y de hecho tú sabes que para que un negocio cierre pasan muchas cosas, ¿no? El empresario tiene que estar endeudado, tiene que haber despedido a la gente, la familia sufre bastante y las familias de la gente a la que él le brinda trabajo también. Entonces, más allá de un golpe económico en la sociedad, también hay un golpe emocional, un golpe familiar, etc. Y de hecho nosotros, entendiendo mucho de cómo la gente emprende en la región, es que decidimos pensar en una forma de cómo profesionales que estábamos teniendo una carrera prestigiosa, una carrera prometedora en el mundo laboral, digamos, podíamos ayudar y canalizar esos esfuerzos a los emprendimientos y a las medianas empresas, ¿no? Gente que empezó a emprender, gente que empezó a hacer empresas, gente que empezó a generar trabajo, y nosotros decíamos, ¿cómo puedo dar un granito de arena de una manera profesional, de una manera óptima? Y así nace Blueprint, para poder ayudar. Buenísimo. Entonces, estamos bastante alineados a lo que estamos haciendo en general. Mencionaste algo en el comentario que hiciste hace poco de lo que ves en la región. ¿Qué cosas puedes considerar o qué nos puedes compartir de las cosas que has visto en la región que sean, digamos, comunes? Porque muchas veces hablamos de emprendimientos como país, pero también como región, ¿no? Como América Latina. Porque en cierta forma, y en cierta forma no, tenemos ciertas similitudes, pero también tenemos algunas variaciones culturales. Pero la pregunta va un poquito a qué similitudes encuentras en el formato de emprender en América Latina. Bueno, básicamente hay como, a ver, como unas ansias de querer desarrollar cosas, ¿no? O sea, creo que la gente de una manera cultural empieza siempre a estar en contacto con ideas. De hecho, Latinoamérica es una región que tiene mucha caracterización por el tema creativo. Entonces, desde que nosotros empezamos a hablar de la comida, desde que hablamos de los productos, desde que hablamos de los emprendimientos familiares de por sí, o sea, no sé, el emprendimiento que hace mi papá, el que hace tu mamá, el que hace mi tío, mi tía, mi primo, empezamos, creo, a generar ideas, ¿no? Y cada vez las ideas empiezan a alimentarse con otras ideas en el barrio, en la, no sé, en la casa, en la sociedad en sí. Y creo que algo que nos caracteriza como región es justamente toda esta diversidad de creatividad que tenemos y cómo esa creatividad termina convirtiéndose en ideas de negocio, ¿no? Y ya luego cómo esas ideas de negocio se terminan incubando en una propuesta de valor estructurada, ya es otro tema. Para eso se necesita como un poco de preparación, se necesita bastante como, digamos, estructura, pero al menos por la parte creativa creo que todos somos bastante parecidos. Totalmente de acuerdo. De hecho, me has hecho acordar ahora porque yo, digamos, en mi experiencia profesional como dependiente o empleado de ciertas empresas, me tocó viajar bastante en realidad en la región. Me tocaba viajar a Bolivia, a Ecuador, he viajado a Colombia, a Chile, ¿no? En diferentes países, México también. Y es verdad un poco como en algunos tipos de negocios, sobre todo negocios tipo ambulante, ¿no? Emprendimientos como ambulante, o tener un local o una bodega o un local comercial. No hay mucha diferencia realmente, salvo algunos modismos y algunas tropicalizaciones en las formas en realidad hay mucha similitud, ¿no? En la región de cómo
cómo vender y cómo comprar también, ¿no? Totalmente, Y es totalmente. bien interesante porque en general está en todos los rubros, no solamente en bodegas. Yo tuve muchos años metido en el rubro ferretero y la Ujú. ferretería es un poco lo mismo, ¿no? Con algunos matices, pero en el fondo es lo mismo, el mismo perfil de cliente de este ferretero. Y es bien interesante cómo tenemos esta similitud los latinos en hábitos de consumo, ¿no? En hábitos de consumo, literalmente en esa capacidad de emprender, ¿no? Creo que todos siempre tenemos como ideas y también tenemos un vínculo emocional con la sociedad. O sea, de hecho, al latino también lo caracteriza mucho ese vínculo emocional, ¿no? Con las cosas, o sea, con la comida, con la familia. Entonces, creo que pasa algo heurístico entre esas dos como combinaciones, ¿no? Entre lo que tú quieres hacer como emprendedor y por otro lado, con el vínculo emocional que puedes tener con las cosas que te rodean. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, compártenos un poquito más de repente algunas ideas como para que la gente sepa, digamos, en qué pueden apoyarse con ustedes y también saber un poco qué tipo de consultoría le manejan a la gente, ¿no? A las empresas, a los emprendedores. Sí, de hecho, mira, nosotros establecimos una metodología que lo que hace es, se puede compartir completamente, ¿ah? O sea, nosotros, a ver, yo vengo trabajando un poco de más de 13 años en el mundo corporativo en diferentes categorías. O sea, he trabajado desde telcos hasta consumo masivo, banca, turismo, retail, etc. Y creo que algo que no cambiaba era la forma de cómo establecer una estrategia. Entonces, lo que yo siempre hablo literalmente, cuando hablo con empresarios, lo primero que les digo es que necesitamos siempre establecer una estructura. Y la estructura básicamente para nosotros tiene cuatro momentos, ¿no? El primer momento, que es el kick-off, que es este momento en el que tú tomas toda la información que tienes y la pones en la mesa, ¿no? Como ingredientes. Pero literalmente es como esa información que no solamente está a la vista, sino la que tienes que investigar, ¿de acuerdo? Entonces pones toda la información del cliente en la mesa. Después de esta información del cliente, lo que nosotros hacemos es un benchmark completo de la categoría local y global. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de helados y de pronto estás empezando a emprender como una bodega especializada en helados, de repente en Suiza existen emprendimientos parecidos, de repente en México alguien hizo algo parecido, de repente en Colombia. Entonces lo que nosotros hacemos es acercar ese aprendizaje a la mesa para poder empezar a nutrir lo que tú actualmente haces y tu potencial con ideas que existen alrededor del mundo. Después de eso nos sentamos y te decimos, mira lo que hemos encontrado y ese es el diagnóstico un poco de lo que tú tienes como emprendimiento o empresa y después empezamos a formular un mapeo estratégico. En este mapeo estratégico lo que nosotros hacemos es abordar 8 puntos: cuál es tu producto y tu propuesta de valor, cuáles son los segmentos, cuáles son los canales con los que, digamos, trasladas tu propuesta de valor, la relevancia, el contenido, el plan comercial, el diferencial. Y con eso regresamos a una tercera reunión en la que te decimos un poco la dinámica comercial o business case, como le llamamos nosotros, y luego viene la parte de la estrategia, pero en borrador. Entonces la validamos contigo. Imagínate que esta bodega de helados se puede convertir en la bodega de helados verde, ¿no? Y todo es verde y tus trabajadores están en verde y la tienda está de verde y los helados más principales son de menta. Entonces, si es que ese es el posicionamiento y esa es la propuesta de valor con la que nos vamos a diferenciar en el mercado, les contamos esa idea, les damos forma a la propuesta de valor comercial también con el business case y después de eso tú nos das el feedback, regresamos a la cocina y luego llegamos con un plan. Entonces, al final lo que termina recibiendo el empresario o el cliente es toda una hoja de ruta, a la que le llamamos blueprint, porque al final es como un mapa completo de mucho detalle de todo lo que tú tienes que hacer alrededor de tu negocio para poder lograr ciertos objetivos comerciales y de marca, ¿no? Porque al final la marca y el mundo del performance, que es objetivos de negocio, siempre tienen que ir vinculados de una manera estratégica. Y eso es lo que hacemos. Entonces, esa es una metodología que cualquier empresario puede aplicar. O sea, cuando estás arrancando un negocio, cuando vas a crecer en tu negocio, cuando estás en una etapa en la que tu negocio está en un estancamiento o no estás necesitando o no estás logrando las ventas que necesitas, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y una consulta que tenía ahora que me comentabas un poco el desarrollo. ¿Hay algún perfil de empresa, o sea, es decir, en tamaño, en infraestructura, alguna limitante o en verdad hoy día ustedes como consultora, digamos, pueden abordar cualquier proceso con cualquier perfil de empresa? No, lo bueno de la metodología es que ha sido probada en más de 70 proyectos y más de 40 categorías. O sea, hemos hecho desde una marca personal para gente del extranjero o, no sé, localmente
para una Susana Vaca, un Marco Zunino, que son personas que conocemos en el mercado. Hemos visto negocios de televisión, hemos visto negocios de minería, negocios gastronómicos, que tenemos varios en el equipo también, negocios del extranjero, en Madrid, Estados Unidos, Canadá, Chile. Entonces, literalmente, el proceso siempre va a seguir siendo el mismo, pero lo que cambia es como el nivel de investigación, ¿no? Obviamente, una categoría como gastronomía se comporta completamente diferente a una categoría como turismo, pero pueden estar relacionadas en algún momento para poder desarrollar alguna idea de negocio, ¿no? Entonces, creo que hasta ahora los proyectos que han llegado han seguido cumpliendo la misma metodología, los mismos frames, digamos, pero ya el nivel de profundidad a los que hemos llegado, ya nosotros los canalizamos con cada experto que nos acompaña, ¿no? Buenísimo. Buen dato porque creo que es importante lo que mencionas y de alguna manera recapitulando lo que decíamos, ¿no? O sea, hay, como te conté un poco al principio, el por qué hacemos el material que hacemos y compartimos, que hay muchas personas, emprendedores o empresas que están en crecimiento, que no saben a quién tocarle la puerta, ¿no? O sea, un poco quién los puede ayudar en lo que están necesitando en ese momento. Y creo que ustedes tienen una oferta de valor importante en este momento en el mercado latino, ¿no? Ahora, lo interesante de nosotros es que como partimos con ese, digamos, con ese propósito, las reuniones iniciales que nosotros tenemos son completamente gratis. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener en la mesa una idea de negocio, una consulta profesional que no requiera consultoría y nosotros no tenemos ningún problema en poder tener una conversación de media hora, 45 minutos, como revisar de manera general lo que está ocurriendo con tu proyecto, con tu, digamos, con tu estadio de negocio y poder plantear algún tipo de consejo profesional. ¿De acuerdo? Pero cuando ya sentimos que sí requiere como una profundidad mucho mayor para poder entender ciertos indicadores o ciertos síntomas, ahí es cuando te recomendamos hacer el proceso de consultoría. Pero si solo es un consejo profesional, cualquier emprendedor se puede sentar a conversar con nosotros y encantados de poderle dar una mirada o un punto de vista a lo que puede estar haciendo como empresario, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y en esa ruta te tomamos la palabra, Alexis, para ver dónde la gente los puede contactar, dónde se pueden poner en contacto con ustedes, dónde los pueden seguir en redes, la web. Compártenos todas las maneras de comunicarnos con Blueprint Perú. No, de hecho, nosotros estamos ahorita en Instagram, en LinkedIn también, estamos como Blueprint Perú. Y como te digo, lo que nosotros hacemos es siempre pensar en cómo ayudamos al empresario, al emprendedor, ¿no? O sea, darle como esa mano inicial que necesita para luego pensar en la parte de consultoría, que no es el objetivo de cualquier conversación que podamos tener de manera inicial. Excelente. Así que eso es, Diego. Me parece genial. Nada, buenísimo. Te agradezco más bien por el espacio, te agradezco por el tiempo, por contarnos un poco más del tema. Igual ahora vamos a hacer la magia de la edición. Vamos a poner acá información de tus redes y que la gente los pueda seguir, igual los pueda contactar para una consultoría, una asesoría, una llamada. Y ojalá y podamos seguir impactando en la vida de otras personas y ayudarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra forma de ver cómo le retribuimos de alguna manera algo al mundo, ¿no? No, feliz, como te digo, de poder compartir cualquier cosa que se necesite y nada, o sea, ayudemos a que la gente siga siendo empresa y que la economía siga fortaleciéndose, ¿no? Buenísimo. Nada, Alexis, igual ha sido un gusto, un placer poder haber conversado contigo el día de hoy. Nos hemos conectado igual por redes, como muchas de las personas a las que hemos invitado a este programa, el podcast. Será motivo para eventualmente juntarnos más adelante, tomarnos un café presencialmente y conversar, a ver qué otras sinergias hacemos en conjunto. Sí, sería bueno y nada, la sinergia es justamente la clave de poder crecer. Así que cualquier cosa estamos ahí a la orden. Excelente, Alexis. Te mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Igual, cuídate mucho. Aprende y emprende podcast.